Ya sabéis que me gusta traer este tipo de cosas, este tipo de truquillos, ¿no?, que podemos utilizar en nuestro iPhone, y hoy os voy a enseñar a bloquear aplicaciones con Touch ID o con Face ID en función de lo que vosotros tengáis en vuestro dispositivo. Hay algunos que tenéis un iPhone 8 para debajo, tendréis que utilizar el Touch ID, y del 8 hacia arriba vais a utilizar el Face ID, que es súper fácil y súper sencillo, ¿vale? Os voy a enseñar varios métodos, pero el primero yo creo que es el mejor, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer antes de nada es irnos a nuestra aplicación de reloj, a temporizador, y aquí vamos a poner un segundo, y cuando acabe el temporizador vamos a poner que se detenga la reproducción, ¿vale? Es algo muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es seguir estos pasos y ya lo tendremos de momento, ¿vale? Así que vamos a seguir porque lo que vamos a hacer es utilizar la aplicación de atajos. No os preocupéis que es súper fácil utilizarlo, y una vez lo pongáis ya va a servir para siempre, ¿vale? Lo que vamos a hacer es irnos a atajos, nos vamos a ir a la pestaña de en medio, ¿vale?, de automatizaciones. Ahora vamos a crear una nueva automatización y lo que vamos a elegir es la sección de aplicación, es decir, cuando abramos cierta aplicación se va a bloquear. La aplicación que vamos a elegir pues puede ser la que nosotros queramos, ¿vale? En verdad yo elijo Instagram, pero podría ser Amazon, podría ser WhatsApp, podría ser Facebook. Aquí es indiferente la aplicación. Vamos a realizar lo siguiente, vamos a poner que se inicie el temporizador, ¿vale? Simplemente ponemos temporizador y ya nos aparecerá la opción. Por cierto, esto sirve tanto para iOS 14 como para iOS 15, como para la versión en la que estéis, siempre que tengáis la aplicación de atajos, ¿vale? Así que una vez le demos a iniciar temporizador, vamos a poner que lo queremos en segundos y que se va a iniciar después de un segundo. Es lo más rápido que vamos a poder establecerlo, pero yo creo que es totalmente suficiente. Una vez pongamos esto, le damos a siguiente y en solicitar confirmación vamos a quitar esta pestañita. Queremos que se inicie todo de manera automática. Ahora ya podremos entrar a Instagram y al segundo lo que va a pasar es que nos va a ir a la pestaña de bloqueo, a la pantalla de bloqueo, que vamos a tener que utilizar el Face ID o el Touch ID para poder entrar, desbloquear esta pantalla de bloqueo e ir a la aplicación. Es una forma de hacerlo súper sencilla y, como estáis viendo, 100% efectiva. Va a funcionar siempre, lo único que vamos a tener que esperar un segundo. No creo que nadie que os quiera entrar en esa aplicación vaya a tardar menos de un segundo de hacer todo lo que quiera, así que yo creo que es totalmente eficaz y es lo que estamos buscando en este momento. Así que otra cosa que podéis hacer es establecerlo para muchas aplicaciones, ¿vale? En la sección o en la pestañita o en la parte donde elegimos la aplicación que queremos pues automatizar, podemos elegir todas las aplicaciones que nosotros queramos, ¿vale? Podemos elegir Amazon, contactos, llamadas, aplicación de reloj o aplicación de lo que nosotros queramos. Es algo totalmente sencillo y fácil, y podremos esto ya aplicarlo a muchas aplicaciones a la vez. Yo, por ejemplo, os recomiendo Facebook, WhatsApp e Instagram, pero siempre vamos a tener como esta opción de pues desbloquear. Así que una vez que tengamos ya todas las aplicaciones es lo mismo. Funciona de la misma manera. Y si este método no os gusta o no os parece cómodo, os voy a recomendar otros dos métodos. El primer método de estos otros dos sería el de que nos tenemos que ir a los ajustes primero, nos tenemos que ir a accesibilidad y vamos a activar el modo de acceso guiado, ¿vale? Vamos a activar no solo esto, sino que también vamos a poner el Face ID y vamos a definir una contraseña para poder desbloquear y acceder a la aplicación. También vamos a poder que el bloqueo sea automático, y luego ya una vez tenemos esto nos vamos a ir a la aplicación de atajos y de automatización. Ya sabéis que esta es la forma más sencilla de hacerlo para que sea totalmente automático, y vamos a poner lo mismo, una aplicación, la que nosotros queramos, y vamos a, en el siguiente paso, definir que active el acceso guiado de manera automática, ¿vale? También vamos a poner aquí que nos solicite la confirmación. Así que una vez
vez entremos a la aplicación que hemos elegido, nos va a saltar el acceso guiado. Ahora lo que tenemos que hacer es pulsar 3 veces en el botón de encendido, o si tenemos Touch ID, 3 veces en el Touch ID, y vamos a elegir acceso guiado, y aquí simplemente lo tenemos que hacer una vez. Nos vamos a opciones y quitamos todas las opciones y le damos a OK. Ahora, como estáis viendo, no podemos hacer nada, ¿vale? Esa persona que entre y se active el acceso guiado no va a poder hacer nada hasta que pulse 2 veces en el botón de encendido y pues detecte que somos nosotros con el Face ID, o que active el Touch ID y que seamos nosotros. Si no detecta a nadie, lo que va a pasar es que no se va a cambiar este acceso guiado y no va a poder acceder a la aplicación. También podemos pulsar 3 veces y darle al botón de finalizar acceso guiado poniendo la contraseña. Es algo tan sencillo como esto, y yo creo que también es una forma fácil de bloquear las aplicaciones. Y por último, es algo más engorroso, pero también funciona, que es hacerlo a través del tiempo de uso. Simplemente nos vamos a los ajustes, tiempo de uso, añadir un límite a las aplicaciones, y aquí elegimos la aplicación de la categoría que nosotros queramos, y por tanto vamos a poner que solo puedas usarse durante 1 segundo. Pasará lo mismo una vez utilicemos esa aplicación durante 1 segundo, ya se quedará totalmente bloqueada durante todo el día o durante el tiempo que nosotros establezcamos. La verdad que es otra forma de hacerlo. Vamos a tener que, para desbloquearla, utilizar un código para pedir más tiempo y lo ponemos todo el día. Así que, chicos, más o menos estas son los 3 métodos que podemos elegir. Podemos poner este tiempo de uso para muchas aplicaciones más, pero yo lo he establecido simplemente en una para que veáis cómo funciona este método, y la verdad que para mí el más funcional y el más sencillo sería el primero, pero ya veis que existen 3 métodos para bloquear aplicaciones con Touch ID o con Face ID. Si habéis tenido algún problema, si queréis o tenéis otro método diferente, pues ponedmelo en los comentarios. Yo cada X meses voy revisando estas formas de bloquear aplicaciones, porque sé que a muchos os resulta pues bastante positivo poder hacerlo, y yo, como siempre, estoy pendiente de ello. Así que, chicos, de verdad, valorad el vídeo, que me ayuda muchísimo a ver si os gusta este contenido o si no, y si la más gente entra y ve que funciona, pues también lo va a ver con mejores ojos. Así que, chicos, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!